acuerdo al plan de salvación de Dios. Entonces vamos a orar antes de explorar ese pasaje tan hermoso de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus enseñanzas y por tu perfecta obediencia a la ley de Dios, Señor. Gracias te damos por la misericordia que nos has dado en poder creer el Evangelio, Señor, y de poder nacer de nuevo. Te alabamos, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz por nosotros y por tu resurrección que nos perdona todos nuestros pecados. Te alabamos, Señor, y en esta noche te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres comunicar a través de tu palabra y que nos ayudes también a aplicarlo a nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, según la estructura de este pasaje, 4 puntos. El primero es la prueba del escriba a Jesús. También vamos a ver la respuesta acertada de Jesús. Vamos a ver después la aprobación del escriba de Jesús y por último la necesidad de nacer de nuevo. Este texto también tiene un texto paralelo que es Mateo 22, versículos 34 y 40, que ustedes pueden ir consultando a medida de que vamos explorando ese pasaje. Voy a leer de la traducción Reina Valera contemporánea de Marcos 12, versículo 28. Dice: uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Tenemos aquí a un escriba quien era un testigo de esas conversaciones que Jesús había tenido con los fariseos y con los saduceos, y que vio lo bien que Jesús les había respondido a ellos. Un escriba era en el tiempo de Jesús una persona que era un experto en la ley, era una persona que podía manejar documentos legales, que era un experto en los documentos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos también eran fariseos y era también una persona que tenía la responsabilidad de enseñar e interpretar la ley para el pueblo. Era una persona que era muy estudiosa y que prácticamente sabría la ley de Moisés al derecho y al revés. Pero vemos en este hombre, según Mateo 22, 34, que él está entre los fariseos, que después de que Jesús calla a los saduceos, se reúnen para tratar de traer la siguiente prueba o trampa para Jesús. Él es enviado por este grupo de fariseos como su representante para traer esta siguiente pregunta al Señor. Es posible que este hombre también tuviera un interés sincero en entender de la boca de Jesús cuál era el mandamiento más importante, porque en el versículo 32 él reconoce a Jesús como un maestro y dice que Jesús habla bien con la verdad. Pero sin embargo sabemos que este grupo en general tiene la intención de poner a prueba a Jesús, de que ellos quieren hacerle caer de alguna forma. Ellos quieren sacar de él una respuesta que sea contraria a la ley, que sea diferente a lo que Moisés dijo. Para los judíos, Moisés era como el profeta supremo de Dios.
era como aquel a quien ellos respetaban más. Y cualquier persona que dijera algo diferente a lo que Moisés dijo o a lo que la ley decía, sería una persona que no debería ser escuchada y sería una persona que debería ser desechada. Precisamente al apóstol Pablo le acusaron de eso en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 28, cuando algunos judíos en el templo le acusaban de hablar en contra de la ley, en contra del pueblo y en contra del templo. Pero nada podía estar más lejos de la verdad. Jesús venía a predicar el evangelio, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Esta pregunta que el escriba le hace a Jesús de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Es muy interesante, porque es como si este hombre viniera a pasarle un examen a Jesús, como si viniera a cuestionarlo. Pero Jesús estuvo presente cuando la ley se dio. Él ya sabía cuál es el mandamiento más importante. Él ya estaba presente en la eternidad con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y estuvo presente cuando la ley se le dio a Moisés y al pueblo. Un pequeño paréntesis aquí acerca de los mandamientos es que según el judaísmo rabínico hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, en los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los escribas, junto con los fariseos, vivían fascinados de cuál era el mandamiento más importante. ¿Cómo podían ellos tratar de cumplir la ley? ¿Cómo podían tratar de llegar a Dios? A los mandamientos ellos agregaban muchas tradiciones para tratar de ayudarse a cumplir la ley. Pero esto era algo contrario, completamente contrario al propósito de la ley y a lo que Dios quiso al dar la ley al pueblo de Israel. Porque la ley fue diseñada por Dios para llevarnos a Cristo. Gálatas 3, 24, 26 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Wow. Por un momento quiero que nos maravillemos y pensemos en cuán grande es la gracia de Dios de que envió a Jesucristo, su Hijo amado, a cumplir esta ley que nosotros no hemos podido cumplir, para que podamos ser salvos a través de sus obras y que podamos entrar al reino de los cielos por medio de él. Porque Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado, e hizo esto bien, y murió por ti y por mí en la cruz, y resucitó de entre los muertos. Nosotros podemos tener paz con Dios. No por nuestra obediencia, no por nuestras obras, que delante de Dios sin fe son pecado, no, pero por las obras de Cristo. Gloria a nuestro Señor por su perfecta obediencia a esta ley de Dios. Ahora, después de que este escriba le hace esta pregunta con una doble intención a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor Jesús le responde de una manera magistral, como él ya le había respondido a los saduceos y a los fariseos. Y les habla precisamente de la ley. Les habla citando Deuteronomio capítulos 6 y 4, donde él les dice que el mandamiento más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Esta forma de Jesús de responder es una maravilla, porque primero él muestra que él no se opone a la ley. Él muestra que él vino a afirmar la ley. Él dijo en Mateo 5:17: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y también nos muestra el amor que el Señor Jesús tiene por la ley de Dios. La ley de Dios está siempre en su boca. Aquí vemos el cumplimiento de lo que dice el Salmo 119, 97 y 98 en la persona del Señor Jesús. Allí dice: oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí en esta respuesta del Señor Jesús vemos su infinita sabiduría y una forma perfecta de responder a esta tentación. De la misma forma, hermanos, nosotros también debemos tener la ley de Dios en nuestro corazón. También debemos tener su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para poder responder a cualquiera que nos pregunte por qué tenemos la esperanza que tenemos en Jesucristo y poder responder las preguntas tal vez de aquellos que quieran honestamente saber del Señor o aquellos que traten de tentarnos también. Vamos ahora a examinar la respuesta de Jesús y lo que significa este mandamiento. El Señor le dice primero que el mandamiento más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esto viene de Deuteronomio 6:4 y es la enseñanza más básica de todo el Antiguo Testamento, que Dios es uno, que hay un solo Dios. Como primera de Timoteo 2 nos dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo, nuestro Salvador. Dios uno es, no hay otro Dios fuera del Dios vivo y verdadero, Dios trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios que se reveló a Moisés en Éxodo 3:14 como yo soy el que soy. Él es el Señor, Él es el Dios a quien todos merecemos nuestra lealtad y nuestra fidelidad y nuestro amor. Todo se lo debemos a Dios. Esta fue tal vez una de las enseñanzas más difíciles para Israel, el antiguo Israel, de entender, que Dios era uno solo y que solo a él debían su lealtad. Es claro que cuando leemos Jueces vemos que después de que Moisés dio la ley por segunda vez en Deuteronomio, que el pueblo cruzó el río de Jordán y que unas pocas generaciones después muchos se habían olvidado del Señor. Es una lección tan básica, pero tal vez difícil de entender. Tal vez aún para nosotros, porque aunque no nos arrodillemos delante de ídolos o de estatuas, muchas veces podemos luchar contra la idolatría, contraponer otras cosas antes del Señor. Y es algo a lo que el Señor nos advierte. No, Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Toda nuestra lealtad, todo nuestro amor, toda nuestra fe es para el Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie y solo de esa forma podemos amarle con todo nuestro ser. El Señor dice que el gran mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor quiere que todos nuestros sentimientos sean para Él, que todas nuestras decisiones sean filtradas por su palabra, que toda nuestra voluntad esté sometida a Él y que le amemos no con lo que nos sobra de nuestro tiempo, con lo que nos sobra de nuestros recursos o con lo que nos sobra de nuestras fuerzas, sino con toda nuestra fuerza, que todo nuestro interior esté completamente rendido al Señor. Y Él es digno de que le amemos de esa forma, porque no hay nadie más alto y sublime que Él, no hay nadie más grande que Él. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó los mares, los océanos, creó cada átomo que está en tu cuerpo. Él creó todo. Cuando el profeta Isaías tuvo una visión del Señor en Isaías 6, él decía: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor en un trono alto y sublime. Y los ángeles, los serafines cantaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de toda su gloria. ¡Wow! ¡Qué escena tan gloriosa! La gloria de Dios solo podía impactar a Isaías y él decía: ¡ay de mí! Soy un hombre muerto porque soy un hombre de labios pecaminosos que habito entre gente de labios pecaminosos. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de Isaías. Él es grande, exaltado, majestuoso, poderoso, magnificente, es eterno, omnipresente, omnisciente. Él es trascendente. Él creó todo de la nada
Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y por eso Él merece todo nuestro afecto. Es la obligación más importante de cada ser humano amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Tal vez alguno de nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué significa esto de amar a Dios prácticamente? ¿Cómo amo yo a Dios? Amamos a Dios cuando nos maravillamos en sus atributos, en su grandeza, en quien Él es, en su majestad. Le amamos también cuando con agradecimiento contemplamos su amor por nosotros. Es maravilloso que Dios tomó la iniciativa hacia nosotros. Primera de Juan 4:19 nos dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ninguno de nosotros, si somos sinceros, hemos amado al Señor de esta forma. Ninguno de nosotros, salvo Jesucristo, ha amado a Dios como Él merece ser amado. Y la Biblia es clara en decirnos que la paga del pecado es muerte. El no amar a Dios de esta forma es pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios y no amábamos a Dios, en su amor y en su bondad, Dios el Padre envió a Jesucristo, su Hijo amado, en quien Él se complace, a quien Él ama, al mundo que Jesucristo mismo creó para encarnarse y vivir una vida perfecta de completo amor y adoración y devoción al Padre y de amor por el prójimo. Vivir una vida sin pecado. Y Jesús también vino a morir en una cruz por nosotros, vino a morir en un madero para que por medio de Él, de su muerte en esa cruz, de su sangre preciosa que fue derramada, nuestros pecados nos sean completamente perdonados. Y por medio de su resurrección, nosotros también tengamos acceso al Padre por medio de Él. Por eso, cuando puedes recordar cómo Dios te ha amado y cuánto Dios te ha perdonado, cuán grande es su gracia y su bondad, tú solo puedes amarle y caer de rodillas y alabarle y exaltarle y agradecerle por toda su bondad. No tienes otra opción que contemplar el amor más grande y la belleza más exaltada que existe, que la de Jesucristo. No puedes evitar que de ti fluya amor por Dios cuando primero recibes el amor que Él tiene para ti en Cristo Jesús. Si algún día te sientes lejos de Dios, recuerda que Jesús está cerca y tiene mucho amor para darte, para que tú te deleites en Él y te deleites en el océano de su amor y de su bondad. Pero si alguien no acepta la generosa y bondadosa oferta de Dios de perdón y de amor, de este amor que no tiene comparación, no hay perdón de pecados. Hebreos 10, 26 al 34 es una advertencia muy clara para aquellos que se rehúsan a recibir el amor de Dios y amar a Dios y continuar en su pecado. El amor, el amar y conocer a Dios es el mayor placer en la vida cristiana que existe. Alguien podría decir, a mí no me gusta ser religioso, a mí no me gusta estar bajo leyes, pero la vida de amar a Dios, la vida cristiana es una vida de gozo, una vida de relación y una vida de comunión con Dios. Es una vida de mucha bendición, es una vida donde fluyen ríos de agua viva, una vida de mucho gozo y placer en quien puede dar el mayor placer de todos, que es Jesucristo mismo. Por eso, amar a Dios no es una carga cuando conoces su amor. Es una causa natural del hecho de que Él te ama, de que te amó primero, porque Jesús vino a salvarte y a morir por ti. Ahora, el Señor responde no solamente con un mandamiento, sino que Él le responde al escriba con el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Este mandamiento viene de Levítico capítulo 19, versículo 18, en una sección que habla de las leyes de santidad y leyes de justicia, de cómo la gente debía relacionarse entre ellos en Israel. Este es un pasaje que también repiten otros autores o otros apóstoles en el Nuevo Testamento y nos recuerda la ley real, la ley que Dios quiere que nosotros apliquemos al amarnos unos a otros. Es más, Jesús dio un mandamiento aún superior a este y relacionado a este en Juan 13:34, cuando él dijo a sus discípulos en el aposento alto: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes a otros. La voluntad de Dios es que como hermanos que nos amemos, que actuemos sacrificialmente unos por otros, que contemos los intereses de los demás como superiores a los de nosotros mismos, que actuemos con compasión hacia los demás, que tratemos a los demás como quisiéramos que a nosotros nos trataran. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él descendió de los cielos, cuando Él dejó la alabanza de ángeles y vino a humillarse aquí a la tierra para morir por nosotros y darnos vida en su nombre. Él vino a salvarnos y a sufrir para que por Él tengamos vida. El mandamiento de amar al prójimo no se puede cumplir separadamente de amar a Dios. El amar al prójimo es una consecuencia de amar a Dios primero. El teólogo Juan Calvino creo que lo dijo mucho mejor de lo que yo podría decirlo. Dijo: toda la ley se cumple cuando amamos a nuestro prójimo, porque el amor hacia el prójimo no fluye sino del amor de Dios, y es su evidencia como también su efecto. Es decir, si tú amas a Dios, tu amor por Dios se va a mostrar en cómo tú amas a los demás. Se va a mostrar en cómo tú tratas a los demás, en tu paciencia por los demás. Si amas a Dios, amas también a tu prójimo. Primera de Juan 3:16 nos dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 4:20 también nos dice que si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar a Dios implica amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Ahora es claro, y si somos sinceros, sabemos que hay personas que son difíciles de amar, que no siempre nos hacen fácil amarles. Hay veces que podemos tener jefes difíciles o podemos tener vecinos que pueden incomodarnos o que podemos encontrarnos con gente que hasta nos ha hecho daño y que es honestamente difícil de amar. Sin embargo, no es necesario que sintamos los mismos sentimientos que tendríamos por nuestra familia o por la gente que nos es fácil de amar, pero sí es la voluntad de Dios que perdonemos a esas personas, que seamos compasivos con esas personas, que oremos por su salvación, que les honremos y que siempre les demos lo mejor de nosotros, que los tratemos como nosotros quisiéramos que nos trataran. Ahora vamos a ver la aprobación del escriba, este tercer punto, en el versículo 32. ¿Cuál es la reacción de este hombre hacia Jesús? No obtuvo la respuesta que él quería, obtuvo la mejor respuesta posible, una respuesta ortodoxa, una respuesta correcta, una respuesta de la ley, una respuesta que este hombre ni ningún judío podría decir que era equivocada. Jesús respondió perfectamente. El escriba le dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre queda con la boca abierta y no tiene remedio más que decir sí. Sí, maestro, tú tienes toda la razón.
me quedo con la boca callada. Porque es la verdad, no hay otro Dios fuera de Él, Él es uno, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todas las obras externas que se puedan hacer, que todos los animales que se puedan llevar al templo a ser sacrificados. Y recuerden que esta conversación está ocurriendo en el templo. Está ocurriendo en el lugar donde se hacían las ofrendas de paz, donde se hacía la confesión de pecados, donde se sacrificaban animales. Pero aquí este hombre reconoce que más allá de eso, lo más importante es amar a Dios y honrar a Dios. Este hombre probablemente estaba pensando como en Oseas 6:6, el Señor dice que lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y a esto Jesús responde de una manera muy clave, tal vez lo más importante de este pasaje. En el versículo 34, cuando Jesús dice, al verlo responder de manera tan sabia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Este hombre reconoció la verdad, entendió la esencia del Antiguo Testamento, a lo que Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero, ¿es suficiente no estar lejos del reino de Dios? ¿Debemos conformarnos con estar lejos cerca, no estar lejos del reino de Dios? ¿Quisiéramos arriesgarnos a no estar lejos del reino de Dios? Wow. No es lo mismo, por ejemplo, ir a tener el sueño de ir a Disney World y de llegar a Miami y decir, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, estoy por cumplir mi sueño, que llegar a Disney World y cumplir tu sueño de ver lo que has querido ver desde niño. Hay una diferencia entre estar cerca y estar dentro. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Ustedes recuerdan la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Él dijo, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre todavía no estaba dentro del reino de Dios porque todavía no había reconocido en Jesucristo al Hijo de Dios. Para que alguien pueda entrar al reino de los cielos, para que alguien pueda estar en comunión con Dios y pueda ser un hijo de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tal vez algunos de nosotros se preguntarán, ¿pero qué significa nacer de nuevo? Como se preguntó Nicodemo. ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Lo que quiere decir el Señor con que tú debes nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es que tú debes creer en el Hijo del Hombre, debes creer en el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre envió al mundo, a salvar al mundo de sus pecados. Allí en esa misma conversación, Jesús le dijo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser el Hijo del Hombre levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quería decir que él iba a ser levantado en una cruz, que el Hijo de Dios iba a ser sacrificado en una cruz y levantado en una cruz, para que todo aquel que crea en él, que confíe en su sacrificio y en su muerte y resurrección, pueda nacer de nuevo, pueda creer y pueda recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo y sus pecados les sean perdonados. Así es como se entra al reino de los cielos. Así es como alguien puede tener la completa certeza de que no está cerca, tal vez 1 milímetro, pero no dentro, sino de que está completamente dentro, de que es bienvenido en la casa de su Padre. Porque Jesús murió en su lugar, resucitó y le da la bienvenida al reino de su Padre. No por nuestra obediencia, no por nuestras obras, no por nuestro conocimiento, no por nuestro linaje,
no por nada que podamos hacer, no por nada que tengamos, nada por nada que no hayamos hecho, sino por la obra y persona del Señor Jesucristo, podemos nacer de nuevo. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Has puesto tu fe en el Hijo de Dios? ¿Has confiado en Él para la salvación de tu alma? Si tú crees en el Hijo de Dios y pones tu fe en Él, Él te da la bienvenida en su reino y te da la bendición de que tú puedas amarle a Él y deleitarse en ser amado por Él. Oremos. Señor, nosotros solo podemos alabarte y glorificarte por la gran bendición de poder entender tu gracia, de poder saber, Señor, que aparte de ti nada podemos hacer, de que aparte de ti nada somos, pero que en tu gran amor y misericordia, Señor Jesús, tú te compadeciste de nosotros y viniste al mundo, Señor, a salvarnos. Nos maravillamos de tu gracia, Señor, nos maravillamos de tu bondad, Señor, aún con este escriba, Señor, y con nosotros, de que aun cuando éramos enemigos tuyos y pecadores, Señor, tú tuviste amor por nosotros y te sacrificaste por nosotros, Señor, y nos lavaste con tu sangre, Señor. Y nos diste un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu y nos has traído a tu reino. Solo podemos alabarte, Señor, y darte gracias y también suplicarte por ayuda para amarte como tú mereces ser amado, para darte lo mejor de nosotros porque tú eres digno y para poner de lado, Señor, las cosas del mundo que puedan atraernos, y más bien, Señor, dejar todo para seguirte a ti y amarte y servirte de todo corazón. Gracias por tu palabra, gracias por tu obediencia y gracias por quien tú eres, Señor Jesús, y por quienes somos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.